disculpas, por favor. Ya. Bueno, ahora sí. Arrancamos, va de nuez. Disculpen. Le seguimos. Entonces les hablaba justamente del Wi-Fi. Fíjense qué cosa tan impresionante. Porque les estaba hablando del Wi-Fi, ¿no? Cuando nos conectamos o nos desconectamos, cómo realmente suceden las cosas tan mágicamente, ¿no? Como para esto, reconocer que cuando tú te desconectas de algo, dejas de tener como acceso a esa información, ¿no? Entonces, en el caso de la mayoría de nosotros, estamos conectados a ese Wi-Fi familiar. Entonces, hola Anita, entonces eso, inmediatamente accedemos a la información de algún ancestro que ha sido excluido, que no ha sido visto y que necesita ese ancestro que lo vean, que necesita ese ancestro o el sistema familiar de nosotros necesita que alguien equilibre esa parte. Entonces, siempre hay alguien de la familia que toma ese lugar y que lo muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso, como estamos hablando del tema de dinero, ¿sí? Voy a poner un ejemplo sencillo que es si tu bisabuelo fue jugador y perdió todo, entonces tu dinero se va solo para compensarlo inconscientemente. O sea, lo que busca tu inconsciente es poder ver qué pasó con ese bisabuelo y poderlo sanar. Entonces, son ejemplos que van pasando y que bueno, cualquiera de nosotros puede haber vivido o puede estar viviendo algo de eso, entonces necesitamos limpiarlo, ¿no? Les comentaba que les hablo de fantasmas porque físicamente ya no están, o sea, son familiares que ya no están en el sistema familiar con cuerpo físico, pero energéticamente están y se están haciendo ver a través de todas estas situaciones que se nos presentan. Entonces, de hecho, inclusive pueden haber casos de abortos que también esos fetos buscan mostrarse dentro del sistema familiar para que los tomemos en cuenta. Entonces, hay personas que han tenido, la mamá tuvo abortos anteriores, entonces el hermano, por ejemplo, el que sigue después, el que nació después, viene cargando todo un tema y puede estar cargando energéticamente a ese hermano o a esa hermana y por supuesto económicamente no le va muy bien que digamos, porque justamente tiene que trabajar doble, ¿sí? Para él y para su hermano. Y gasta doble, o sea, el dinero se le va como agua, como si gastara para dos personas o dos familias, ¿no? Cada uno de esos fantasmas, ¿sí?, surge como una violación a las órdenes del amor, porque se acuerdan los que han estado en las sesiones anteriores o en las clases anteriores conmigo, habrán visto que existen 3 órdenes del amor. Entonces, cuando hay un excluido del sistema familiar o hay abortos o hay una persona que ha sido un violador o lo desalojaron o se quedó sin casa o ha sido un jugador empedernido, todo eso, el sistema familiar busca compensar, ¿sí? Busca ordenar el sistema. Entonces,
muchas veces uno dice, pero ¿cómo? Yo nunca he hecho daño, no sé qué, y siempre llega alguien a mi vida que me lastima, que me hace daño, Claro, porque inconscientemente uno está atrayendo a ese excluido que fue un abusador, que fue un violador de nuestro árbol y busca verlo. Entonces, cuando nosotros lo vemos, le damos su lugar, lo integramos a la familia, porque por lo general ese tipo de personas siempre está mal visto, la familia se aleja de él, se hace, o sea, toda una situación donde ese alma queda excluida del sistema familiar y se busca compensarlo. ¿Y cómo se compensa? Atrayendo a otra persona igual. Entonces, si no quieres vivirlo, necesitas darle lugar a ese excluido de tu sistema, ¿sí? Entonces, si dentro del sistema familiar hubo un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, no sé, que se jugó, ¿no? Se jugó una casa, un hotel, no sé, un terreno, ¿sí? Eso va a quedar dentro del sistema familiar como algo muy, muy, muy fuerte. Entonces, la familia lo empieza a mostrar, los descendientes lo empiezan a mostrar, y entonces uno dice, pero ¿por qué a mí me va tan mal? Porque yo no puedo tener una casa, ¿por qué pierdo todo? ¿Por qué busco compulsivamente, ¿no? Invertir el dinero en cosas que al final de cuentas se me van? ¿Sí? Lo pierdo. Entonces es un amor inconsciente destructivo que nosotros tenemos, ¿no? O que alguno del sistema familiar tiene. ¿Por qué identificar estos fantasmas lo cambia todo? ¿Por qué? Porque justamente lo estamos pudiendo ver y le podemos dar el lugar que le corresponde a ese ancestro. Lo podemos ubicar dentro del sistema y le podemos devolver esa carga que no nos pertenece, no nos corresponde, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico exacto. ¿Cómo es un diagnóstico exacto? Es darnos cuenta cuál es ese fantasma que nosotros estamos cargando, ¿sí? Sanarlo de raíz. ¿Por qué? Porque hay que hacer trabajos especiales para poder liberar esa situación que venimos cargando, pero de raíz. No por encimita, no hacer cosas por encimita y ya creer que ya lo solucionamos. No, es algo de raíz que tenemos que hacer, ¿sí? Y, por supuesto, liberar la información que está en el cuerpo registrada, ¿sí? Porque si sigue registrado ahí en tu cuerpo, se va a seguir manifestando, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo muy clarito. Muy bien. ¿Alguien que quiera decir algo? Yo no entiendo bien lo de liberar la información. Liberar significa que ya me di cuenta, lo estoy trabajando y con eso es suficiente, o ya me di cuenta, ya lo trabajé, de alguna manera lo sané, pero ahora lo puedo expresar a todo mi sistema. Sí. ¿O basta con solo sanarlo? No, porque tú, por ejemplo, tienes que ver cómo lo estás sanando. Porque muchas veces uno cree que con solamente darte cuenta, ¿sí? Ya lo sanaste. Y no, hay que hacer, porque es como una cebolla. La información está guardada en diferentes áreas de la mente, en diferentes áreas del inconsciente. Entonces muchas veces uno dice, ya lo descubrí, ya me di cuenta quién es, ya me di cuenta cómo es, pero no haces más nada. Entonces tienes que hacer, por ejemplo, hay trabajos que se hacen de constelaciones familiares, hay trabajos de regresiones, hay trabajos de programación neurolingüística, hay trabajos de liberación kármica,
hay trabajos de, por ejemplo, tarot transgeneracional, que se puede hacer exclusivamente para liberar a esa memoria de ese ancestro y poderlo integrar. Pero muchas veces uno hace una sola vez algo y ya cree que con eso ya. Entonces dice, pero ¿cómo si yo ya lo sané? No sé si les habrá pasado eso. Dice, ¿cómo si yo ya lo sané y se me sigue repitiendo? ¿Por qué? Porque es un conjunto de cosas. Yo, para romper una serie de situaciones que venía cargando de mis ancestros, tuve que hacer un montón de constelaciones, de terapias, de sesiones diferentes, de cosas. ¿Por qué? Porque claro, sanaba la memoria de un ancestro, pero resulta que venían otras cosas detrás de otros ancestros, y entonces fue muy fuerte lo que yo tuve que sanar. Entonces, cada uno de nosotros lo puede compartir, o sea, después que tú ya hiciste el trabajo de sanación y todo, lo puedes compartir con otras personas, ¿no? De tu familia, para que lo sepan, ¿no? Lo que pasa es que no todos creen en este tipo de cosas. Entonces uno a veces se pone a querer que todo el mundo haga constelaciones, que todo el mundo sane, que todo el mundo quiera, ¿no? Y a veces a ellos ni les interesa, te miran como si fueran una loca, un loco, y realmente a lo mejor solamente con que tú lo hagas y lo sepas ya es suficiente, ¿no? Entonces depende de qué tipo de cosas sea y de qué tipo de familia tengas también, ¿no? A veces uno mismo, ¿no, Alex? Porque luego se puede empezar, ay, si quiero hacer una terapia, está bien cara. Ajá. Pero no lo ves como una inversión. No. No. Entonces yo creo que uno mismo empieza a bloquear los caminos de sanación. Sí, así es. Fíjense que yo les he comentado, ¿no? Yo soy terapeuta y yo pago, yo pago para que me terapeen a mí, porque no es lo mismo, ¿sí? Porque, o sea, el inconsciente de uno sabe, yo sé muchas cosas de todo esto, ¿no? Pero sí, a mí me ayuda muchísimo que otra persona me ayude y me guíe, porque el inconsciente de nosotros se protege. Entonces hay una serie de bloqueos que uno por uno mismo no los quita. ¿Ves? Entonces, si tienes otra persona que lo está viendo desde afuera y no está involucrada en la situación, es más fácil que te pueda ayudar. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, yo busqué 8 fantasmas, son muchísimos, ¿sí? Pero yo me ocupé de 8 específicamente, que son los que más se pueden mostrar, ¿sí? Que más se pueden mostrar. Los vamos a ir viendo uno por uno, ¿ok? Hay uno que se llama jugador excluido, que a la persona es cuando el dinero se le evapora, ¿sí? O sea, le llegan los pagos, le pagan y resulta que paga una cosa, otra y se quedó sin nada, ¿no? Y siente todo el tiempo como nervios en el estómago, como si se sintiera algo en el estómago, porque es físico. ¿Se acuerdan que les decía? Es emocional, pero se manifiesta en la parte física. Hay otro caso de vientre pesado. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando la pancita, la parte de abajo de la panza se llena de mucha grasa, ¿sí? Son esas pancitas que se ve como si estuvieras embarazada, y la persona tiene que estar pagando renta todo el tiempo y no puede conseguir tener una casa propia, un terreno propio.
¿sí? Otro es cuando tiene problemas en la garganta, no puede decir las cosas y cobra poco y resulta que no puede cobrar lo que realmente vale. Otro es corazón excluido. Los clientes desaparecen, llegan a lo mejor y se van rápido, no regresan y la persona siente como el pecho vacío, como si le apretara algo en el pecho, ¿sí? Otro es manos vacías. Trata de ahorrar y nunca puede, ¿sí? Y es una persona que siempre tiene las manos frías. Otro, corona culpable. Corona culpable es la persona que tiene techo de cristal, o sea, suele tener muchos dolores de cabeza, molestias en la cabeza y todo, pero, por ejemplo, gana cierta cantidad de dinero y no puede pasar de ese techo. O sea, no puede pasar. Por ejemplo, dice, gano al mes 20,000 pesos, 25,000 pesos, pero de ahí no puede pasar. O sea, quiere y hace cosas y todo para pasar de eso y no puede. Siempre se le va, siempre pierde el dinero, siempre lo invierte mal y no pasa de ahí, ¿sí? Otro es papá desaparecido. Cuando puede querer pedir préstamos en el banco, pero los bancos siempre le dicen que no, ¿sí? Y ahí en el plexo solar, la persona, o sea, en lo que es en la boca del estómago, que le dicen también, siempre siente como que le están como apachurrando ahí, ¿no? Y el último es sucio familiar, ¿sí? Regalas tiempo, regalas tu trabajo, sientes vergüenza y no sabes por qué todo el tiempo. Entonces vamos a ver cada uno de ellos uno por uno. El primero es el fantasma número 1, que es el jugador excluido, ¿sí? Que les decía, el dinero se evapora y se sienten nervios como en la boca del estómago, ¿no? El fantasma puede ser un bisabuelo o un abuelo, jugador de cartas, caballos, negocios riesgosos que perdió todo y quedó excluido del sistema familiar. Al perder todas las cosas, la familia lo ve como la mala persona, ¿no? Dejó a su familia en la calle, dejó a los hijos en la calle, a su mujer en la calle. Con deudas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo? ¿Sí? La emoción se manifiesta en el cuerpo y se manifiesta como nervios ardientes en el estómago. ¿Sí? Vieron que hay gente que dice, ay, siento como que me quema, siempre tengo una cuestión acá en el estómago, como que siento como que me quema algo, ¿no? Y dice, es gastritis, ya no sé qué. Todo ese tipo de enfermedades que está relacionada con eso, está relacionada con un fantasma familiar que fue un excluido del sistema, que fue un jugador, que perdió las cosas, ¿no? Puede llegar a tener la persona sudor frío al recibir pagos, ¿sí? Puede sentir maripositas intensas cuando entra dinero. ¿Por qué? Porque hay una memoria, ¿no? Dice, llega el dinero, pero la persona se pone mal porque ese ancestro lo perdió el dinero, ¿no? Y tiende a perderlo realmente, ¿no? O sea, lo que teme, lo hace, ¿sí? Síntomas económicos. Ganas buen dinero, pero se evapora rápido. O apuestas
o ganas, por ejemplo, y lo pones en criptomonedas que se vienen abajo, o compras compras compulsivas o impulsivas, ¿sí? O te aparecen emergencias de cosas, ¿sí? Que dices, por ejemplo, voy a ahorrar esto, ¿no? Te llegó dinero, voy a ahorrarlo. Y tan que se te rompe el carro, o que te chocan, o que se te revienta un neumático, se te pincha. Entonces siempre estás gastando. Todo lo que vas ahorrando, se te va. Sí. Lo gastas. Te pasa algo y se va, ¿no? Entonces, la explicación sistémica para esto es que tu bisabuelo o tu abuelo que perdió la herencia familiar en una noche, fíjense, jugándola, el campo morfogenético lo excluyó por irresponsable, ¿sí? Porque eso fue una irresponsabilidad de parte de él, ¿no? Pero tu sistema repite esas pérdidas dramáticas para compensarlo como una compensación leal, para que veas que eso no se debe hacer. Pero lo vuelves a hacer. ¿Sí me explico? Se vuelve a hacer y se vuelve a repetir para que lo veas y veas lo dañino que es eso. ¿Sí? Entonces, tu estómago lleva toda esa adrenalina de aquella noche fatal. Pero lo vuelves a hacer, ¿no? Porque es una lealtad para que lo puedas ver y lo puedas sanar. Pero si no hay nadie que lo vea y que lo sane, se sigue repitiendo y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. ¿Ok? La frase de impacto que nos queda dentro de la persona que viene cargando eso, es que tu dinero dura máximo 3 días, una semana, o ya se te va rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque tu bisabuelo te está pasando, o ese fantasma te está pasando las cartas, te está pasando la información, te está pasando todo eso, ¿no? Entonces arriesgas todo en una oportunidad única. Dices, wow, y ustedes saben que me pasó a mí, ¿no? ¿Sí? La mayoría de ustedes conocen el caso mío que yo les he contado, ¿no? Donde invierte, yo pues tuve un bisabuelo que se jugó un molino, llegaron de Francia con mi bisabuela, él era alemán y mi bisabuela era francesa, se casan en Francia, todo lo que tenían se van para Argentina, mi bisabuelo compra un molino y un hotel, empiezan a tener, era el único molino que había en el pueblo, empieza a tener muchísimo dinero, pero oh sorpresa que mi abuelo se lo juega y en una noche se jugó el molino y el hotel y la casa donde vivía mi abuelo, o sea, todo estaba junto, ¿no? Mi bisabuelo. Entonces pierde todo. Mi bisabuela tenía 8 hijos y los deja en la calle, ¿no? Entonces, claro, yo no sabía todo este tema, ¿no? Hasta que me pasa a mí, que me pagan un dinero, trabajo, junto el dinero y lo invierto en unas criptomonedas y me lo roban. Y después trabajo junto, lo invierto en una empresa que supuestamente me daba muy buen pago y todo y me lo roban. Y entonces después sigo buscando, ¿sí?, la oportunidad de recuperar ese dinero. Entonces sigo invirtiendo en empresas que son fraudulentas, ¿no? Y me quedo hasta el cuello, pero o sea, siguiendo una lealtad familiar de querer salvar esta situación, pero resulta que se empeoraba todo, ¿no? Perdí mi carro, o sea, todo. Hasta que empecé a ver de dónde venía, empecé a hacer pues todos los trabajos, las cosas, constelaciones,
regresiones, empiezo a ver todo lo que había detrás de todo eso, y era muy doloroso, porque para mi abuela, para mi bisabuela, eso fue terriblemente doloroso, porque se quedaron sin comer, eran 8 hijos. Entonces mi bisabuela tuvo que ver cómo lo sacaba adelante, porque él se tiró al alcohol y arréglensela como puedan. O sea, yo me vuelvo alcohólico, bueno, ya era alcohólico, ya tomaba, pero se tira al alcohol completamente, y mi bisabuela tiene que sacar sola adelante a sus 8 hijos, ¿no? Entonces ella estudió enfermería y se fue a vivir a San Rafael, que fue donde yo nací, ¿no? Se fue a vivir ahí y saca adelante a sus hijos sola, ¿no? Porque lo deja y se va. Entonces, toda esa lealtad, pues la venía cargando yo, de mi bisabuela, porque soy doble de mi bisabuela, y obvio, viendo el dolor, ¿no? Pero ¿para qué? Para sanarlo, ¿no? Para sanar todo ese dolor, para que todo el sistema de abajo, el que viene después, no siga cargando todo eso, ¿no? Y la frase de lealtad oculta dice: yo pago la deuda de riesgo ciego del abuelo. ¿Sí queda claro este ejemplo? ¿O este fantasma? ¿Hola? ¿Tienes muteado el...? ¿Cómo saber si hay eso en el sistema? O sea, que hayan perdido, que hayan sido jugadores. Porque alguien de tu sistema familiar lo viene cargando. ¿Y cómo saberlo? Pues con terapia, ¿no? Sí, pero ¿cómo saberlo? Te das cuenta que te viene pasando. ¿Cómo verlo? Porque te pasa. ¿Sí? ¿Cómo me di cuenta yo? Porque me pasó. ¿Sí me explico? O sea, no tiene que ser alguien, puede ser cualquier persona de la familia, ¿no? claro, cualquiera de la familia. ¿Sí? Entonces, para la semana que viene les voy a dar un cuestionario, que es justamente para que ustedes vean qué cosas se les repiten a ustedes y puedan ver de estos fantasmas cuál es el que más traen ustedes cargando. ¿Sí? Por eso la masterclass va a ser en dos partes, porque justamente es para eso, para que después, o sea, ustedes, yo les comparto el cuestionario y ya ustedes lo llenan y ya van a poder ver cuál es el fantasma que más carga. ¿Sí me explico? Y se van a dar cuenta de ustedes, pero también se van a dar cuenta de alguien de su familia que también lo venga cargando. ¿Ves? Porque, por ejemplo, hay casos en que a lo mejor ustedes no lo cargan, pero lo cargan un primo, un hermano, una hermana. ¿Ven? Sí, alguien de la familia, ¿no? ¿Solo uno o dos o tres? No, hay veces que es tan fuerte que puede que lo carguen 2 o 3. Lo pueden cargar 2 primos, por ejemplo, ¿no? O 2 hermanos, o 3, o sobrinos, ¿sí? O un tío y un sobrino, ¿sí? Pero lo vienen cargando. Por eso muchas veces es importante uno analizar su árbol genealógico. Porque, por ejemplo, fíjense, en mi caso, yo soy doble de mi bisabuela, pero también soy doble de mi abuelo, o sea, de uno de los hijos de mi abuela, de mi bisabuela. ¿Sí me explico? O sea, soy doble del bisabuelo y de mi abuelo, de la bisabuela y de mi abuelo, ¿no? O sea que yo vengo cargando de los dos, ¿no? Entonces es muy importante hacer un trabajo de analizar de quién podemos estar siendo dobles
y de quién podemos estar cargando todo eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, es que yo en lo que tú dijiste, a mí me pasaron ciertas cosas parecidas. Entonces, digo yo, ¿cómo saber cuál? Bueno, ya te vas a dar cuenta y si no, de todas maneras, en el cuestionario vas a poder visualizar, ¿no? Lo vas a poder ver con más claridad, cuál es el fantasma más fuerte, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces con el segundo fantasma. Vientre pesado, renta perpetua. El fantasma puede ser una bisabuela despojada de la casa, ¿sí? Y los hijos, al ser despojada de la casa, los hijos quedan a la deriva o quedan pasando hambre, trabajo, necesidades, y es pesadísimo porque en el inconsciente queda la marca de desalojo, de migración forzada, porque por ejemplo en el caso de mi bisabuela, ella se tuvo que ir con todos sus hijos a otra ciudad, porque ahí en ese pueblo era un pueblo muy chiquito, y ella no tenía cómo salir adelante ahí. Entonces se fue a otro pueblo, que era un poco más grande, y estudió enfermería para poder sacar adelante a sus hijos, ¿no? También se puede dar puede haber habido abortos, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede que la mujer, por ejemplo, quedó en la calle sin nada, estaba embarazada y de la tristeza, del dolor y todo, abortó, ¿no? Entonces también queda eso, ¿no? O puede ser que hayan quedado deudas, ¿sí? Que la persona tuvo que pagarlas y todo eso y fue sumamente doloroso y pesado, ¿no? Entonces, la emoción corporal que queda es pesada, es constante bajo el ombligo, ¿sí? Por eso les decía, es la panza baja, no es acá arriba, es la panza baja, ¿sí? Ahí quedan las memorias. Acuérdense que en el cuerpo hay diferentes partes del cuerpo donde se van quedando las memorias y ahí se quedan las memorias, en esta parte del cuerpo. Es este tipo de memoria. ¿Ok? Pérdidas de terrenos, como decías tú, todo ese tipo de cosas. Es que antes, por ejemplo, la gente no firmaba papeles y cosas y decían, te vendo el terreno, se lo vendían, pero después quedaban, o sea, se los quitaban porque decían, no, pues no hay un papel, no hay nada, entonces perdían las cosas, ¿no? Entonces todas esas memorias quedan en el bajo vientre, ¿ok? Puede haber frío en el útero y piernas, dolores en las piernas, sentir cansancio en las piernas. ¿Por qué? Porque está relacionado con algo que no se avanza, ¿sí? Cuando hay sensación de frío también en los pies, ¿ven? Entonces vayan ustedes anotando, si pueden, los síntomas que tienen. Así también se van a dar cuenta, ¿no? ¿Qué síntomas tienen físicamente en relación a eso? Que se van a dar cuenta. Yo toda la vida he tenido los pies helados, siempre. Helados. Y la panza aquí abajo, siempre he tenido panza, desde chiquitita, ¿no? Oye, Ale, Dime. entonces, por ejemplo, el vientre bajo abultado, pues es como si la persona estuviera embarazada cargando a sus hijos. Exactamente. Pues, Los para carga, ayudar, no se va a bajar. claro, porque los estás cargando, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Estoy cargando los 8 hijos de mi bisabuela. O sea, en mi inconsciente estaba cargando los 8 hijos de mi bisabuela. ¿Por qué? Porque los toma
para protegerlos de la falta de todo. comida, falta de ropa, zapatos, De techo, ¿sí? Y el tema, o sea, es un tema fuerte, no es así cualquier cosa, ¿sí? Y como la persona, si dentro del sistema familiar, el sistema la elige a esa persona para que sane eso, pues imagínate, con mayor razón va a cargar todo ese tipo de cosas, porque tiene una lealtad invisible terrible, ¿no? Y yo siempre me preguntaba, ¿no? Que por qué yo siempre tenía los pies helados, fríos, helados, ¿no? Y bueno, ajá, entonces hay que ver todo eso, vayan anotando qué síntomas tienen, porque eso es muy importante que ustedes lo puedan reconocer. Como les decía, síntomas económicos, renta perpetua, ¿sí? Cuando vas a comprar algo, a mí me pasó, o sea, ustedes se acuerdan, yo estuve a punto de comprar una casa y yo ya había dado una parte y toda la casa y al final de cuentas eso se me vino para abajo y no la pude comprar. En Venezuela yo me compré una casa y resulta que la casa se me fue, o sea, la vendí y resulta que después de esas cosas en las que estuve yo metida de cuestiones disque espirituales, ¿sí? Compré un terreno y empecé a construir mi casa y el supuesto maestro me robó todo y me quedé sin nada. Entonces todas esas cosas, o sea, digo, Dios, pero ¿por dónde? O sea, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que pasa conmigo, no? Claro, o sea, yo estaba cargando todo eso de mi bisabuela, ¿no? De ese dolor tan grande que tuvo mi bisabuela. Entonces, por ejemplo, fíjense, no te puedes meter en una hipoteca porque es peligroso, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a comprar una casa si va a estar hipotecada hasta que yo la termine de pagar, ¿no? Todo eso. Entonces, el alquiler es más seguro, dice uno, ¿no? Y la explicación sistémica de todo eso es: tu bisabuela perdió territorio físico, ¿sí? Casa, el molino que era de donde ellos sacaban el sustento, todo, ¿no? El hotel, ¿sí? Y la emoción de sus hijos, de que quedaron en la calle, en la miseria, ¿no? Entonces, tu vientre lleva sistémicamente esa doble pérdida territorial. Pierde el territorio, ¿sí? Y pierde la seguridad para sus hijos, ¿no? Entonces el dinero no se convierte en propiedad raíz, porque el útero dice, no me puedo quedar aquí. Entonces todo el tiempo se te estás yendo. Ustedes no saben la cantidad de veces que yo me he cambiado de casa. Hola Erika, ¿cómo estás? Yo perdí la cuenta cuántas veces me cambié de casa. ¿Sí? Entonces... Me voy a mudar este fin de semana. ¿Cómo? Me voy a mudar a otro departamento este fin de semana. Bueno, Carlita, ya sabes, ¿no? Es tremendo, de verdad, cuando uno empieza a ver, yo por eso, de verdad, a todos les digo, si yo les hablo de cosas, les aseguro que son cosas que yo las he vivido, no crean que yo, o sea, les digo porque me parece o porque me dijeron, sino son cosas muy fuertes que a mí me han tocado vivir. Entonces, bueno, yo les comparto a ustedes y digo, bueno, yo lo he tenido que sanar así y así y así. Y esto que estoy hablándoles, esta masterclass, la hice porque pues es parte del proceso
de mi propia vida y cómo ha ido saliendo de todo eso. Por eso se los quiero compartir, porque sí se puede salir, pero no es fácil. Tienes que hacer un trabajo para lograrlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí seguimos. Entonces, bueno, repites de alguna forma el desalojo, ¿no? Aunque no te desalojen, tú te cambias de casa, vas para allá, vienes para acá. O sea, tú misma lo estás provocando todo el tiempo. ¿Ves? Y la fase de impacto dice 20 años de renta, o 30 o 40. ¿Sí? ¿Cómo pesa eso? Y pesa en el vientre de la mujer. Porque pesa por ella, por el desalojo y por los hijos. ¿No? Y la frase de lealtad es: protejo territorio familiar. Pero pues es una lealtad que sigues repitiendo y repitiendo y nunca consigues una casa. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, el fantasma 3. Garganta callada. Cobras poco. Nudo en la garganta. ¿Cuál es el fantasma? La abuela que cayó por vergüenza extrema. Violencia marital, divorcio por, no sé, la dejó por otra o tenía otra y se callaba porque tenían 2 familias, ¿sí? El tipo tenía 2 familias, pero ella se callaba porque ¿cómo? ¿No? Entonces, incesto familiar, puede ser que hubo abuso, el papá violó a su hija o los hermanos, ¿sí? Y hubo pobreza humillante, ¿sí? La emoción corporal, ¿cuál es? Nudo fijo en la garganta. Voz que tiembla, por ejemplo, cuando vas a decir cuánto sale algo, te tiembla la voz. O te dan arcadas al presentar un servicio, o se queda en la boca cuando vas a cobrar. O sea, una cantidad de cosas que suceden que uno dice, bueno, pero ¿por qué me pasa eso? Hay casos, por ejemplo, de personas que dan una plática, una conferencia buenísima, extraordinaria, dan una mentoría de algo y resulta que cuando van a decir, bueno, los invito a un curso, un taller, ¿no? Que ya tienen que cobrar esa otra parte, no pueden. ¿Por qué? Porque hay algo de esto, está cargando un fantasma relacionado con esa parte, ¿sí? Síntomas económicos, cobras el 30 o el 50% menos que tu valor real. Regalas sesiones extra, clientes pagan tarde, se olvidan. Todo eso está cargando la persona porque no puede decir. ¿Sí? Entonces dice, no, pues qué pena, tengo que cobrar. ¿Cómo voy a decirle a la gente? ¿Qué van a pensar si les cobro? Nada, es tu trabajo. Pero no se puede hacer porque se viene cargando este fantasma. ¿Okay? Se sabotea el éxito, no merezco tanto. ¿Cómo? ¿Cómo voy a cobrar tanto? ¿No? ¿Cómo voy a cobrar tanto si, ay, qué pena? ¿No? ¿Por qué? Porque no se valora a la persona, porque está cargando ese fantasma de esa abuela. ¿Sí?
que cayó por vergüenza extrema, fíjense. O sea, es una vergüenza de algo que le pasó, que tuvo que vivir y que nunca lo dijo, y nosotros lo manifestamos en las cuestiones del dinero, ¿sí? No necesariamente fue por dinero, ¿sí? Pero uno lo termina manifestando en el dinero. Otra cosa, la persona dice, si tengo éxito, se va a destruir la familia. Si tengo dinero, me pueden robar, me pueden hacer algo, ¿no? Entonces no, mejor no tengo. Mi suegra siempre tenía miedo de que la robaran. Cuando iba al cajero, me pedí que la acompañara. Le daba mucho miedo traer dinero en la cartera porque se lo fueran a sacar. Claro, son memorias, ¿ves? Explicación sistémica. Tu abuela sufrió humillación pública que le cerró la garganta. Nunca pidió ayuda, nunca cobró su valor. Y tu garganta repite esa lealtad silenciosa. Si pido mi precio, expongo la vergüenza. Entonces el campo bloquea tu voz para protegerte. El campo cuántico. ¿Sí? Frase, impacto, cobras la mitad. Tu abuela callada te presta su silencio. Y la frase de lealtad dice, no supero éxito de... porque mi abuela no lo tuvo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿A alguien le pasa algo de esto? A mí me da mucha pena cobrar. Y muchas personas se han ido y sin pagar y yo, por vergüenza, Ahí no está. me sirve otra. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién fue? Eso es importante. ¿Quién de tus ancestros fue? Te puse un comentario, pero no lo ves. Ok. Si cobro caro, lo que realmente valgo, no es caro, cobras lo que vale. No me contratan, contratan al otro que se valora menos. Bueno, eso es una forma de creer, es una creencia, ¿sí? Porque como estás pensando de que al otro le cobras menos porque así sí te van a contratar, está la creencia esa de que, no, es que si cobro más caro, no me contratan a mí, entonces me desvalorizo y me pagan, sí me contratan, ¿no? Y realmente no es así. Porque cuando tú das un buen servicio y la gente valora lo que tú haces, ¿sí? Tú te estás valorando y ellos te van a valorar. Pero si tú no te valoras, nadie te va a valorar porque el valor te lo das tú. Y no es que sea una exageración, es que es lo que vale, ¿sí? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto has invertido? Yo se los digo por mí, ¿sí? ¿Cuánto he invertido en toda mi preparación? O sea, muchísimo dinero. Y no solamente el dinero. El tiempo, el esfuerzo, el sacrificio, las experiencias de vida. Eso no tiene precio. Entonces, si yo no valoro eso, pues nadie me valora. ¿No? Y entonces mi trabajo, digo, no, pues, más o menos cuánto es lo que yo puedo cobrar? Es esto y esto, de acuerdo a la cantidad de tiempo que yo le dedico a la gente. Ustedes saben como pacientes, los que han estado conmigo, que yo no los ando correteando. Por ejemplo, yo he participado en terapias, ¿sí? Donde 45 minutos y me dicen así,
He pagado 45 minutos, 2,000 pesos una terapia. Y en 45 minutos me dicen, ya se terminó. De verdad, así de verdad. ¿Qué he hecho? Nunca más he ido, ¿no? O sea, no he ido más, ¿sí? Pero yo a mis pacientes yo no los correteo así. Por eso les digo 1 hora y media o 2 horas, ¿sí? Yo les pongo un tiempo, que es el tiempo que yo he medido que más o menos puedo cerrar una terapia sanamente y bien, ¿sí? Entonces, yo voy viendo eso y digo, bueno, ¿qué le ofrezco a mi paciente? ¿Qué les ofrezco? ¿No? Y en base a eso digo, bueno, esto es lo que voy a cobrar. Entonces, cada persona tiene que empezarse a valorar. Digo, si no viene, si no me pagan eso, yo no puedo seguir regalando mi trabajo. Ustedes saben, yo les he contado, yo años regalé mi trabajo, años. Yo daba gratis cursos, talleres, terapias, o sea, todo, porque así pensaba yo que estaba ayudando a la gente, ¿sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta y empiezo a conocer todo esto de las órdenes del amor y empiezo a entender del dar y el recibir, que tiene que haber un equilibrio, que todo eso, y digo, con razón, porque yo fíjense, estaba quitándole a mi propia hija y a mí misma todas las oportunidades y las posibilidades de tener una casa, de tener una salud integral. ¿Sí me explico? Por los fantasmas que venía cargando. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí es donde dices, wow, o sea, realmente es impresionante cómo uno, las memorias de dolor de tus propios ancestros, tú por amor inconsciente las has venido cargando y has venido causándote a ti mismo mucho daño. ¿Sí? Entonces hay que hacerse consciente de todo esto. Gracias por la pregunta, muy buena la verdad. Entonces seguimos. Si alguien quiere decir algo más. Pues yo el bocio de mi abuela. Ajá. Esto viene por ahí. Claro. Y luego a mí me pasa la faringitis, que no la sanaba hasta que vi muchas cosas contigo. Exacto. Entonces tiene todavía más trasfondo. Claro, por supuesto. O sea, ahí cuando empiezas a analizar tu fantasma, ¿sí? El fantasma que tú estás cargando, ahí te empiezas a dar cuenta todo lo que hay detrás. ¿Ven? Yo ni siquiera, la panza esa, yo ni siquiera me había dado cuenta porque yo hacía abdominales, y nunca se me bajaba la panza, ¿no? Y digo, qué barbaridad, o sea. Bueno, el fantasma 4, corazón excluido. Los clientes desaparecen. El fantasma puede haber sido un hermano menor perdido, un aborto no nombrado, muerte en la infancia, adopción secreta, pareja fallecida joven, primo excluido en un testamento familiar, un hermano excluido en un testamento, ¿sí? Entonces la emoción corporal genera un vacío frío en el pecho, es un vacío, ¿sí? Y hay la persona se agita muy rápido, ¿sí? Una respiración corta, superficial, no profunda, ¿sí? Siente la persona como si tuviera un hueco aquí en el pecho, ¿sí? Y pues siente frío en esa zona del cuerpo, le da frío en el pecho, ¿no?
Los síntomas económicos, los clientes conectan fuerte inicialmente, pero desaparecen. Relaciones de negocios cortas. ¿Por qué? Porque se rompen abruptamente, llegan y se van. ¿Sí? Hay rechazo de los socios o colaboradores. La persona dice, nadie me ayuda, yo genero todo sola, todo solo. Hay un cansancio crónico porque hay una sobrecarga económica. La persona dice, hombres inútiles, ¿sí? O el hombre dice, no, esta mujer que no me ayuda en nada, ¿sí? Entonces, la explicación sistémica es que tu corazón late a medias porque lleva el vacío de ese excluido. El campo familiar programa relaciones, dinero para ser incompletas por lealtad. Si mis conexiones terminan, mantengo equilibrio con mi hermano perdido. Entonces tu pecho siempre está como vacío, repite esa no pertenencia para incluirlo energéticamente. Dice la frase impacto, clientes que se van después de conectar. Tu corazón excluido repite su abandono. ¿Cómo ven? Ahorita que dijiste hermano excluido, a los 6 años casi perdemos a Iván. ¿Eso será un aviso? Puede que esté como rememorando alguna pérdida de algún familiar, de alguien. Lo encontramos, pero sí se nos perdió por unos minutos. Bueno, tiene que haber algo más atrás. Entonces son detalles que son importantes que los tengamos en cuenta, porque son memorias y uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué se me repite? Porque fíjense que son cosas que se repiten. ¿Ves? Y hay gente, yo he tenido pacientes que me dicen, Ale, es que yo no puedo respirar así profundo. Me duele el pecho. O sea, cuando respiro así profundo me duele, tengo como un dolor, tengo que respirar bajito, bajito. Y muchas veces encontramos que han habido abortos, ¿sí? Y que esa persona está cargando en la memoria de ese hermano muerto. Ah, pues ahí está. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? Hola, Berito, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos hasta acá? Fantasma 5. Manos vacías. El ahorro no crece. El fantasma puede ser un migrante que dejó todo, fíjense, guerra, exilio, naufragio financiero, pérdida masiva familiar, o un incendio que le quemó todo, o un robo total, o una quiebra generacional. La emoción corporal que se da son manos frías constantemente, sensación de hueco, el dinero te quema, parece que te quemara, te llega y lo tienes que soltar rápido, dedos que no cierran para retener, no sé si les habrá pasado, pero ahí dan unas enfermedades que no se pueden cerrar los dedos, ¿sí? Hay una enfermedad que se llama osteoartritis, ¿sí? Que la persona quiere cerrar los dedos y no los puede cerrar. Cuando se despierta, sobre todo en la mañana, ¿sí? Pasa eso en las manos. Entonces todo eso es súper, súper importante que lo tengamos en cuenta porque
las enfermedades están relacionadas con esas memorias dolorosas, ¿sí? Síntomas económicos. El ahorro nunca crece. Siempre estoy prestándole a la familia todo el tiempo me está pidiendo dinero, trabajo y les doy a ellos y me quedo yo sin nada. No se sabe guardar, ¿sí? Cuando tengo, reparto, doy, ayudo, algo tengo que hacer, la cosa es no quedarme con el dinero en las manos, porque siento que me quemo. Entonces siempre falta dinero, el dinero se evapora, o tengo litigios eternos, todo el tiempo estoy con juicios y cuestiones que tengo que estar pagando, que tengo que estar haciendo, ¿no? Y sientes que estás incompleto económicamente, ¿sí? La explicación sistémica es que tu antepasado dejó todo físicamente, ¿sí? Y tus manos repiten esa no retención. Si acumulo es igual a traiciono la pérdida de mi familia. ¿Por qué? Porque dejaron todo. Por ejemplo, la mayoría de mis ancestros son europeos. Y todos se fueron a Argentina por las guerras. Pero dejaron todo, o sea, se fueron sin nada. Algunos que vendieron algo y se llevaron algo de dinero, pero cuando llegaron, o sea, tuvieron que empezar de cero. Y entonces después, a su vez, se quedaron sin nada también, porque ves lo que le pasó a mi bisabuelo. Entonces, se siguen repitiendo esas memorias de pérdidas grandísimas, ¿no? Entonces, el campo morfogenético programó tus palmas de las manos para soltar por lealtad al trauma colectivo, porque son traumas familiares, traumas complejos. Entonces, esos traumas se vienen pasando de generación en generación hasta que alguien del sistema los sana. Explicación, lo que les decía, la frase de impacto. Ahorras 10, pero prestas 8. ¿Sí? Entonces te quedan 2 para ti y al final de cuentas eso se te va en gasto, ¿no? Entonces ya se te fue el ahorro que tenías. Entonces, tus manos vacías muestran el exilio de tu familia. ¿Ves? Y la frase de lealtad es: pago deuda del hermano excluido, o pago la deuda de mis ancestros migrantes, ¿no? Cargo el dolor de mis ancestros que no pudieron tener nada, que se fueron con las manos vacías. ¿Cómo dice esa frase cuando alguien se va y llega a un lugar? Llegué con una mano atrás y otra adelante. ¿Sí? ¿Qué está queriendo decir con esa frase? Que llegó con las manos vacías. Anita, dime, corazón. Oye, Ley, tengo una pregunta. Si viene, por ejemplo, de tu mamá, es más pesado la carga, no tanto de los ancestros, sino más directo de tu mamá, ¿es más pesada la carga? No necesariamente, no. Hay veces que las cargas son pesadísimas de la abuela, de los bisabuelos. Sí, no siempre es de la madre. Por lo general es más pesado cuando uno carga cosas de los abuelos que de los mismos papás. Ok, bueno, pregunto porque, esa situación la pasaba mucho mi mamá con mi abuelita, ¿sabes? De que, pues la corría a la casa y como dices, ¿no?
con una mano adelante y otra atrás. No tanto de mi abuelita, porque pues ellos siempre fueron así como que de dinero y todo eso. Por eso pregunto. Sí, pero de todas maneras, pues hay que trabajarlo. La excluyeron. Sí, hay que trabajarlo, Anita. Si es de tu mamá, pues devolverle esa memoria, poderla sanar a esa memoria, ¿no? Sí, acuérdense que eso depende, no siempre es, es de los padres, pero hay veces que sí es de los padres, ¿sí? Lo que va, muchas gracias, Vale. Sí, un placer, seguimos. Entonces, bueno, fantasma 6. ¿Cómo estamos de hora? Ya se nos está yendo la hora. Sí. Vamos a terminarlo aquí. La siguiente sesión seguimos con los otros que faltan. Y les voy a pasar se los voy a pasar al grupo. Las personas que quieran, que están viendo en Facebook y que quieran recibir el cuestionario para ver qué fantasma ancestral está bloqueando el dinero en sus vidas, pueden escribirme y les mando el cuestionario, ¿no? Fantasma 6. Papá desaparecido. Los bancos dicen no. El fantasma puede ser un antepasado con pecado divino. ¿Qué es esto de pecado divino? Puede haberse suicidado o puede haber cometido un crimen grave o una traición religiosa, un tema de religión rígida que culpa la prosperidad o el éxito. Acuérdense este tema de que es más fácil que entre un rico que un pobre. ¿Cómo dice? Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, eso es una creencia religiosa, por eso dice pecado divino, porque son creencias religiosas que te hacen ser pobre, ¿sí? Porque no tienen nada que ver lo que es la riqueza material con un tema de espiritualidad, ¿no? Entonces nos hicieron comer ese cuento y desde nuestros antepasados hasta ahora se puede ver el dinero como un pecado, se puede ver el dinero como algo sucio, ¿sí? Entonces se está cargando con eso. Y la emoción corporal es pesadez constante en la coronilla, en la cabeza, ¿sí? Dolor frontal persistente, niebla mental, culpa inexplicable que no sabes ni por qué, pero todo el tiempo sientes culpa. Cuando empiezas a planear cosas positivas que te pueden dar dinero, que te pueden dar una mejora, una libertad financiera en tu vida y todo eso, empiezas a sentir que no puedes, que te nieblas, que se te nubla la mente, que no puedes hacerlo, que te sientas a organizar algo que te ayude a salir de esa situación económica en la que estás y te empiezas empiezas a sentir que no puedes avanzar, que te trabas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, los síntomas económicos es un techo de cristal duro, es decir, llegas hasta cierto nivel y no puedes avanzar de ahí, no sales de ahí, ¿sí? Dices, ay, es que me falta poco, pero nunca puedes dar ese salto cuántico que te haga lograr superar ese techo de entradas económicas y no puedes romper ese bloqueo, ¿sí?
Nunca tienes tarjetas de crédito, no puedes manejarlas, no sabes cómo manejarlas. Todo el tiempo manejas solo efectivo. Nunca pides préstamo del banco, de nada, porque no sabes cómo pagarlo. Cuando pides, las instituciones te roban, ¿sí? Puedes guardar el dinero en el colchón, como lo hacían las abuelitas, ¿sí? Miedo a firmar contratos importantes, entonces te quedas bloqueado, ¿sí? Y la explicación sistémica es que tu corona energética lleva culpa transgeneracional por violar orden sagrado, fíjense, vida divina, honor familiar, sentirte sucio, ¿sí? Sentirte sucio. Tu corona culpable te mantiene pequeña en el altar familiar. Fíjense eso. Y la lealtad, la frase de lealtad es: no confío en los sistemas porque mi papá desapareció. ¿Qué quiere decir esto? Tu papá se pudo haber ido, se suicidó, o se fue, como dicen, se fue por las tortillas y no volvió nunca. ¿Sí? Entonces, puede haber habido todo este tipo de cosas y te quedas con esa sensación, ¿no? De que no puedes confiar, porque si no pudiste confiar en tu propio padre, ¿sí? Que te abandonó, ¿en quién vas a confiar? Si el Padre es la protección, es la protección divina. El proveedor. Y es el proveedor, ¿no? Entonces imagínate qué fuerte que está eso. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? No. No puede ser que no tengan preguntas. Pues bueno, no. Lo que estoy haciendo es tratando de que todos puedan ver con claridad por qué está ese tema que vienen cargando con el dinero en sus vidas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se les va? ¿Por qué no pueden cobrar? ¿Por qué no tienen esa libertad financiera? O sea, que lo podamos reconocer y lo podamos sanar. ¿Por qué seguimos rentando? Exacto, ¿por qué seguimos rentando? ¿Saben? Estadísticamente, el 73% de las personas emprendedoras, miren lo que les digo, no tienen casa propia. El 73%. ¿Por qué? Entonces hay que ver que detrás de eso hay memorias, ¿sí? Y estamos siguiendo esos fantasmas que nos están bloqueando la posibilidad de tener dinero, de tener una vida estable, económica, de tener una mejora para nuestra vida, para nosotros y para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Entonces es importante que nos hagamos conscientes de todo esto. ¿Ven? Entonces no tienen dudas, preguntas ni nada. No puedo creer eso. Es que estamos analizando cuál terapia vamos a empezar primero. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. La semana que viene seguimos con el 7 y el 8 y ya vamos a empezar a analizar. Les voy a mandar el cuestionario para que ustedes lo puedan llenar. Si pueden, imprímanlo y lo llenan, ¿no?
Nada más van a tener que poner sí, no o una crucecita, ¿no? Anita, dime. Oye, Leo, una preguntota. Entonces, en el taller que se va a iniciar, ¿se va a tratar todo este tema? Sí, bueno, no lo había dicho, pero el día 19 de febrero vamos a comenzar el taller que se llama Camino al Éxito 2026. Vamos a hacer trabajo sistémico, vamos a estar trabajando con todo eso. Y las personas que quieran inscribirse pueden hacerlo. O sea, no va a ser individual, pueden hacerlo individual también en una terapia, en sesiones, ¿verdad? Pero ustedes saben que a mí me gustan mucho los talleres porque en un taller puedes avanzar como si fueran 10 terapias que haces, ¿no? Porque pues es mucho material el que les doy, trabajamos fuerte en todo lo que es la sanación y como puedes ir hilando cosas, vas viendo, por ejemplo, si alguien hace una terapia o el otro hace otra o el otro, como hemos visto en el taller de mi propósito de vida, ¿no? Cómo nos ha ido ayudando también ver los propósitos de las demás personas y cómo lo va viviendo cada quien. Alimenta muchísimo el alma de nosotros, ¿no? Porque nos integramos para trabajar en equipo, o sea, es muy diferente, ¿no? Fíjense, a pesar de que puede ser un taller en línea, ¿no? Pero nos integramos, o sea, ustedes saben, el grupo que tenemos de mi propósito, pues somos poquitos los que estamos presenciales, ¿no? Pero sin embargo, todas las personas que se integran en línea, se hace un grupo precioso, maravilloso, ¿no? Así que esperamos que este taller que viene también sea igual, que las personas que se integren tengan esa apertura de trabajar y reconocer de que pues lo que se dice ahí, ustedes saben que se queda ahí, ¿no? A lo mejor yo puedo llegar a poner algún ejemplo de vez en cuando de algo, pero nunca digo los nombres de las personas ni nada de eso, ¿no? Sobre todo es para que ustedes tengan ejemplos, y son ejemplos reales, no son ejemplos que me los invento, ¿no? Son ejemplos de cosas que han pasado, como les cuento, o sea, yo les cuento las cosas que me han pasado a mí, ¿no? Y les digo lo fuerte, lo difícil y todo, pero que sí se puede, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Anita. Gracias y esperamos que muchos se integren al grupo. Muy chido. Muy bien, muy bien, muy bien. De veras, pregunten, no les dé pena, no les dé miedo. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo va la masterclass? Ale, Dime. dijiste que estabas diciendo de que eran los bisabuelos, ¿no? Pero también se puede que sean los abuelos, ¿no? Sí, y los tatarabuelos. Ah, Sí. Fíjense que, por ejemplo, a mí me ha tocado casos en donde vienes cargando memorias de un tatarabuelo y a veces ha sido más difícil que suelte la persona eso del tatarabuelo que del papá o del abuelo. ¿Sí? Porque si viene cargando algo de un tatarabuelo, tiene que ser algo muy fuerte, muy pesado, y que nadie del sistema lo ha limpiado, lo ha sanado, y entonces está muy marcado, muy, muy como a fuego, ¿no? Entonces, hay casos así, ¿no? Muy bien. ¿Mari? Ale, entonces, bueno, ahorita con esto me acordé. ¿Recuerdas que hace tiempo me ayudaste a hacer un ejercicio con una de mis hijas? Sí. Que repetía
día, fecha de nacimiento y una serie de conflictos pues en varias generaciones de mi familia que tienen exactamente la misma fecha de nacimiento Sí, y que por razones diferentes, circunstancias diferentes, todos caían en un mismo evento. sí, Es repetían. parte de lo que Sí. dices, ¿no? Sí, 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 por supuesto, porque son tan fuertes los conflictos que entonces terminan siendo dobles, de dobles y de dobles y de dobles. O sea, la misma fecha de nacimiento nació el abuelo, el tío, el sobrino, ¿no? Y así, porque se van repartiendo el peso, pero es fuerte, es pesado, muy pesado. Es cuando algo duele demasiado, ¿no? Entonces se lo reparten entre varios para que no sea tan duro, ¿no? Pero así todo es duro. Sí, de hecho, pasó que fue en 5 generaciones atrás. Ujú. Empezó el detalle, muy Ujú. difícil, que finalmente, bueno, se empezó a repetir y a mí me causó mucho, conflicto porque pues la siguiente que estaba repitiendo fecha de nacimiento pues era mi pequeñita Sí, y pues eso como mamá no, pues hay algo que te bota. claro, claro, por supuesto, por supuesto. También hay algo que se llama síndrome de aniversario, ¿sí? Los síndromes de aniversario es cuando en una época específica se repiten ciertas cosas, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, yo me casé, yo sin saber, yo no me, o sea, yo sabía que era, les cuento así, ¿no? Mi mamá se casó con mi papá un 27 de junio, ¿sí? Y yo estaba de novia con el papá de mi hija y resulta que en esa fecha llega el maestro que teníamos en ese momento y entonces nosotros el día 27 de junio, fíjense, se cerraba el curso de misioneros que nosotros estábamos haciendo y entonces ahí en el curso de misioneros nosotros le preguntamos al maestro que si nos podía casar, nos dijo que sí y le dijimos ¿y qué fecha? ¿Qué fecha? Y dice, bueno, puede ser el mismo día del cierre del curso. Y nos casamos el 27 de junio, fue el día que se casó mi papá y mi mamá. O sea, no fue algo que yo dije, ay, me voy a casar el mismo día de mi papá y de mi mamá, ¿no? Obvio, o sea, fue catastrófico, ¿sí? Porque fue una fecha, mi mamá no fue feliz con mi papá, ella nunca pudo separarse de él, nunca pudo tomar la decisión de dejarlo y pues le dio Alzheimer, ¿no? Y ella se murió con esa situación, ¿no? Se escapó de la realidad. Se escapó, huyó de la realidad de esa manera, ¿no? Y yo lo que hice fue que yo empecé a tener problemas de memoria y de todo eso, y en el momento en que me di cuenta, yo dije, yo voy a repetir la historia de mi mamá. Dije, no la repito. Y tomé la decisión de separarme, ¿sí? Entonces, son cosas que se pueden llegar a repetir, ¿sí? Hay síndromes de aniversario que te avisan, ¿sí? Te avisan. Dime, Anita. Ale, me parece que alguien te comentó en Facebook. A ver, hola, yo tengo muchas. No creo que un programa te alcance. Yo cobro, pago todo, pero el problema es que todo sube y los sueldos no aumentan. Hola, tía. Claro, pues, tía, nosotros venimos cargando fantasmas muy pesados, ¿sí? Y todo eso
son como repeticiones que venimos haciendo para sanar. Ojalá que las podamos sanar y que nos liberemos de todo eso, ¿no? A veces, fíjense, a veces uno le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa no sé, a cosas que realmente, si fuera solamente por el gobierno, pues todas las personas estarían en la misma situación, ¿no? Más bien pertenece a memorias que tenemos que sanar de esos fantasmas que venimos cargando, ¿ok? Entonces, bueno, los espero para la siguiente sesión, la siguiente clase, a la misma hora, 8 p.m. hora México. Ya les vamos a poner un cartelito de los diferentes horarios de los diferentes países para que no se me estén confundiendo, ¿sí? Porque aquí tenemos, miren, ya les voy a decir, no sé quién, díganme si se me pasa alguno, pero tenemos de Australia, tenemos de México, tenemos de, ¿qué? De Ecuador, de Perú, de Argentina, de República Dominicana, de, ¿qué más? ¿De dónde más tenemos? Díganme, por favor. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Si se me pasa algún país, digan, por favor, porque no quiero que se me pasen, pero bueno, Colombia, ya le dije, ¿verdad? Bueno, y sé que me escuchan de otros países, me escuchan de Venezuela, me escuchan de Argentina también, y de Alemania, de España, no sé, de otros países no he visto, pero más o menos de los que les acabo de nombrar, ¿no? Entonces, bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, si les da pena preguntarla verbalmente, escríbanla en el chat del grupo, y cuando les mande el cuestionario, cualquier duda que tengan, también me preguntan, por favor. Les recomiendo que lo impriman y que lo rellenen, ¿sí? Les mando un abrazo, muchas bendiciones, espero que les haya gustado este tema. Por lo visto, les impactó porque se quedaron muy callados y muy, tan como... Estamos procesando la información. Están procesando, pero casi no me han preguntado, y esto es como para muchas preguntas. Yo estoy viendo a ver si los colecciono todos ahí. ¡Qué barbaridad! Priscila, ¿cómo estás? Oye, Ale, bien, gracias. Muy interesante todos los temas. Estoy como tratando de ver cuál me queda, pero sí, a veces un poquito de todo. Sí, por supuesto. A mí me pasó eso. O sea, un poquito de todos tengo. Y bueno, los he ido sanando pasito a pasito, pero ha sido fuerte. Y hay algunas cosas que no les he puesto, o sea, de los que yo he vivido, no se los puse, les puse 8, seleccioné los 8 más que pudiera ser que más comunes, ¿sí? Pero yo también he tenido otros de otro tipo también que han sido muy fuertes y que yo también los estaba cargando. Entonces son cosas que uno al irlas reconociendo y irlas sanando, las vas soltando, te vas liberando, vas dejando de repetir, ¿no? Y eso es muy importante. Porque ahí Sí, o sea, hay algunos que mencionaste que definitivamente no, pero otros tantos que sí, o sea, que no es solo un tema, sino varios. Así Entonces, es. pues sí, es ir como detectándolos, porque no había pensado, o sea, así tal cual no lo explicaste hoy, no lo había pensado, por ejemplo. O sea,
obviamente en todas las sesiones hemos visto como distintos temas y demás, pero hoy así tan específico como nos lo enseñaste, no lo había analizado tal cual. Y sí, o sea, todo eso que dijiste de las mudanzas, o sea, el tema del dinero que lo tienes y no sé, como que te quedan las manos y ya no sabes en qué gastarlo. Sí. El tema de los clientes, bueno, el tema de los clientes no me pasa tanto, pero no lo había pensado más allá. O sea, lo había pensado como generalizando trabajo, dinero, así. Pero Sí. ya viendo como desmenuzándolo así, tan específico, pues sí hay que analizar a ver qué hay ahí. Bueno, generacional. por lo menos esto les va a quedar muy claro de dónde es que está pasando lo que les está pasando. Claro, sí. ¿Sí me explico? O sea, ahora dice, con razón me está pasando esto, con razón me he pasado, con razón repito esto, con razón, ¿sí? Entonces ahí puedes realmente reconocer, sanar y soltar todo eso para no seguir repitiendo, porque ahí está la clave. Cuando se sana algo, se deja de repetir. Claro. Esa es la clave, ¿sí? Si sigues repitiendo, quiere decir que algo todavía falta. Todavía falta sanar. Todavía, ¿ves? Entonces, ese es como el termómetro, ¿sí? Si dejas de repetir, Mari, dime. Oye, Ale, por ejemplo, estamos en un sistema y no sé, yo repito, yo tengo, ya detecté algunos detalles, ¿no? Entonces yo repito, pero puede haber alguien más en la familia, en el sistema, que esté repitiendo la misma lealtad y que, por ejemplo, yo lo sano, pero aquella persona lo sigue repitiendo. Sí. Por lo general, cuando alguien del sistema lo sana, el otro que está repitiendo lo mismo, no, a lo mejor no lo sane completamente, pero se mejoran las cosas en su vida. ¿Sí? Porque acuérdense que es como una memoria de Wi-Fi. ¿Sí? Si tú sanas, sana el otro. ¿Ves? Son memorias que se comparten. Entonces, si alguno del sistema familiar lo sana, el otro va a recibir indiscutiblemente la ayuda. Lo va a Ahí recibir. ya nada más, perdón. Ahí ya nada más sería entonces cuestión de que la persona, bueno, el otro integrante del sistema, pues esté abierto a verlo, ¿no? Porque como también se mencionó al principio, hay quienes dicen, ay, estás como loquita, ay, la brujita de la familia, ay, Sí. esta pieza diferente. Sí. Entonces, pues puedo sanarlo yo, pero si el otro no lo ve, o al revés, ¿no? El otro lo sana y tal vez yo no lo veo, Sí, sí, sí. lo voy a repetir. Pero en menos grado. ¿Te das cuenta? Porque si alguien lo vio o si alguien lo sanó, el otro, el que te está cargando la otra parte, se le va a suavizar la situación. ¿Sí me explico? Sí. Aunque no tengan idea, ¿sí? Pero se le va a suavizar. Ok, gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, mis queridos, ahora sí los dejo. Ya se hicieron casi las 10 de la noche. Faltan 6 minutos para las 10. Y nos vemos el siguiente miércoles. Cualquier duda y pregunta que tengan, por favor, escríbanla en el grupo, que con mucho cariño se las contesto. Les mando un beso. Gracias. Besos para todos. Nos vemos el miércoles. Igual a los de Facebook, un abrazo para todos, bendiciones. Gracias, gracias.